En Colombia estáis en un momento de proceso de paz, de transición, y seguramente todas las personas en el exilio estáis preguntándoos cuál es el reconocimiento de las personas del exilio, cuál es nuestra participación en este proceso de paz, y viendo la perspectiva histórica desde Cataluña y desde España, digamos que aportes en positivo podemos traer pocos, muy pocos. El papel del exilio en la transición española fue poco. En el caso catalán fue bastante, pero sobre todo bastante simbólico. En Cataluña, supongo que no lo conocerán, la Generalitat, la institución de autogobierno, en el exilio se mantuvo viva durante prácticamente 40 años de dictadura y fue la única institución de la democracia, de la Segunda República, que se reinstauró en la nueva democracia española. O sea que, como ven, tiene un papel altamente simbólico el exilio en la transición española. No sé si hay algún paralelo en el proceso de paz colombiano en referencia a esto. En el caso español, en el gobierno central, el primer presidente del gobierno venía de la propia dictadura. O sea que tenemos diferencias significativas. El papel del exilio en Cataluña durante la transición tuvo este papel sobre todo simbólico. En el primer Parlamento de la Generalitat de Cataluña, ya en el año 1980, habían distintos diputados que venían del exilio. Tampoco sé si este es el caso en Colombia, pero yo creo que son unos primeros apuntes para empezar a focalizar las diferencias entre Cataluña y Colombia en referencia al exilio. Yo pertenezco a este grupo de diáspora colombiana o refugiados colombianos. Mi padre salió al exilio en 1996 por ser sindicalista, para los que no me conocen. Y digamos que eso, obviamente, esa experiencia extraordinaria de pagar tu maleta e irte, no dar cacería, despedirme de mis compañeros, eso marca toda la vida. Yo tenía 15 años y nunca se me va a olvidar ni el día que me dijeron que tenía que salir, ni el día que llegué a Suecia, que lo recuerdo muy bien, fue un 8 de octubre. Y yo creo que, bueno, algunos de los que estamos aquí lo recuerdan, otros nacieron afuera y les han contado quizás esta experiencia. Entonces, este encuentro, pero esta es la primera vez en todo en mi vida que me encuentro organizadamente con otros y otras colombianas de hijos de exiliados por fuera. Así que este trabajo de memoria comienza ahora, en realidad prácticamente lo veo así, pero siempre he estado interesada en los temas de memoria y por eso inicié si en mi propia diáspora no había mucho, quería ver qué hacían las otras diásporas, ¿no? Yo hablo de diáspora más que de exilio, después Juan Manuel quizás utilizará el término más, pero porque ha sido estudiando los otros grupos de refugiados por fuera, veía en el mundo académico que se utilizaba más el término diáspora para englobar un grupo de gente que está disperso, que tiene un lugar de origen más que país, porque algunos no tienen país. Tenemos diásporas que son sin Estado, por ejemplo, la judía estuvo durante mucho tiempo sin Estado, los armenios también, los kurdos han estado sin Estado y han sobrevivido por fuera de sus fronteras justamente transmitiendo memoria. Digamos que durante mucho, para los kurdos, por ejemplo, en los estudios de los kurdos, el idioma kurdo es ilegal en algunos de los países donde ellos viven, ¿no? Turquía lo volvió ilegal, por ejemplo, y es en la diáspora que el idioma kurdo ha sobrevivido también, ya que dentro, los que se quedan por dentro son obligados a hablar turco, por ejemplo. Es en esa diáspora, en Europa sobre todo, que se han producido ejercicios para no solamente mantener la lengua, sino para transmitir su visión del conflicto con los turcos, con los iraquíes,
y han producido canales de televisión, por ejemplo, dirigidos a su país de origen, o para comunicarse entre sí en la diáspora dispersa en Europa. Entonces, en esos canales de televisión han producido sus propios programas de noticias, han hecho sus propias historias, sus propias telenovelas en su propia lengua. Entonces, es un país viviendo, digamos, por fuera de las fronteras, atravesando transnacionalmente y manteniendo esas memorias. Los judíos también lo hicieron durante mucho tiempo, manteniendo también la lengua y manteniendo el mito del país al que querían regresar. Esas son otras características de las diásporas que yo después les voy contando cómo nos diferenciamos también, pero además de estar dispersos o de identificarse a un grupo humano, o sea, por religión o por identidad cultural, también tienen una memoria colectiva, tienen unos ejercicios de transmisión de memoria en 3 generaciones, tienen el mito del país al que quieren regresar o al lugar de origen, porque son digamos, personas dispersadas de un centro. Entonces, la ideología que crean, los mitos, lo que se cuentan por fuera es que algún día, o el objetivo debe ser regresar a ese centro, y que algún día lo van a poder hacer, si no ellos, sus hijos o los hijos de sus hijos, ¿no? Eso lo lograron, por ejemplo, los judíos en su proyecto político que tenían de entrar a hacer un Estado en Israel. Pero entonces esa es como una de las otras de las características de las diásporas. Otra es también que no se integran muy fácilmente o no se sienten que son muy bien recibidos en los países de acogida. Entonces se tienden, por ejemplo, a tratar de preservar el grupo, casándose unos con otros, formando ubicándose geográficamente cerca los unos de los otros, y así hemos visto, por ejemplo, cómo en Estados Unidos se ha conservado el barrio chino, o el barrio italiano, o el barrio judío, etcétera, etcétera. Entonces, manteniendo todas esas cosas. Nosotros los colombianos, nosotros y nosotras, somos una diáspora bien diferente en ese sentido, porque aunque, digamos, salimos, somos una diáspora con un estado, nación, salimos en diferentes épocas, nos reconocemos como colombianos en de pronto la parte cultural, en la comida que comemos, en el partido que nos vemos, en ese tipo de cosas, o en la música quizás. Hay una colombianidad muy, ¿cómo se llama? Chauvinística. ¿Sí, no? ¿Se puede decir chauvinista? Chauvinista. Ok, ya. Se puede, ok. Que es justamente esta de la camiseta, la bandera, y no criticar al país, porque eso no es hacer patria. Entonces hay unas formas que nos quieren disciplinar de cómo debe ser un buen colombiano, ¿no? Un buen colombiano come arepa, sí, o sea, este tipo de cosas, y digamos algunas las tomamos, frente a algunas reaccionamos. Ya hemos visto en estos días que somos críticos y críticas frente a ciertas cosas que hemos visto en nuestros padres. Pero esa es como esa colombianidad a la que muchos de pronto nos reconocemos. Sin embargo, somos muy diferentes en la otra parte, y es justamente en la que más nos diferenciamos según estadísticas, por ejemplo, de los colombianos en Estados Unidos, es que nosotros somos la diáspora que más formamos parejas con los nativos. O sea, nosotros en realidad no queremos ni casarnos con colombianos. Somos unos átomos, y tratamos de verdad de no, inclusive aquí muchos lo decían, es que si llega un colombiano por razones políticas, pues uno no puede decir ni para dónde, ni yo porque llegué, y uno trata como de dejar la cuestión allí, mejor ni siquiera ser tan amigos, ¿no? Porque uno no sabe qué bando es, o de quién es, o si es del gobierno. Bueno, entonces nos hemos atomizado tanto que mejor nos casamos o nos metemos de lleno en la sociedad de acogida. Nosotros queremos ser españoles, queremos ser alemanes, queremos ser suecos, y tratamos de vivir tan lejos como sea posible de otros colombianos, ¿no? Eso es una de esas características que rompemos con esas otras diásporas, y eso también es lo que pienso yo tratando de teorizar mi propia diáspora. Esa es una de las razones por las cuales también se nos ha hecho difícil hacer memoria, ¿no? Esa división que tenemos, y somos como átomos, ¿no? Pero también dentro de las familias están los silencios de los que estábamos hablando.
Entonces, no hay en primer lugar un idioma que defender o que preservar, porque no es ese el problema nuestro. No hay una religión que preservar. Nosotros no vamos a matarnos por poder construir una iglesia católica en Suecia, ¿no? No es ese el lío o el problema por lo que el exilio político está aquí, sino por otras razones, y digamos, la represión ha sido tanta y tanto por fuera de las fronteras que muchas veces nuestros padres han decidido callar esa parte. Y aunque nos han transmitido, yo creo que digamos en esos, estudiando mejor la memoria colombiana, vamos a ver que el papel de las mujeres en esa transmisión de la cultura y de la colombianidad, nos han transmitido esa parte, pero nos han dejado en silencio esa otra parte que nos ha tocado. Yo pienso que aquí muchos empiezan a recorrer ese camino de entonces mirar quién fue mi mamá, mi papá, por qué salieron, obligarlos a hablar, ¿no? Y es allí que vamos a de pronto a tratar de construir una memoria que no va a ser una memoria simplemente cultural, sino una memoria política, y donde podría estar la potencialidad de hacer una identidad como diáspora y como exilio político que algunos demandan también, ¿no? Que sea, digamos, de estos que salieron específicamente por razones políticas y no solamente las económicas. Allí podríamos encontrar algunas pistas sobre cómo relacionarnos. Yo pienso de todas formas que es importante iniciar, yo quiero concentrarme digamos solamente en esto porque tú vas a hablar de las otras diásporas, pero iniciar ese proceso porque la construcción de la memoria, porque es importante. Esa es otra cosa, ¿para qué haríamos eso? Una de las cosas es que la transmisión de memoria de un grupo humano no se da por memorias privadas, ¿no? No es una cosa privada, sino que es una comunicación pública. Es en esa comunicación pública que logramos establecer unos códigos comunes, ¿no? Y unos hechos comunes que vamos a recordar e interpretar de una forma, porque también la memoria son interpretaciones. Y ahí es donde está, digamos, la labor, pienso yo ahora que es esta labor de memoria desde el exilio, es también no solamente por una identidad cultural, sino o de una identidad colectiva afuera, sino también un aporte al país en esa batalla por la memoria y por el relato de lo que ha pasado, porque todavía no estamos de acuerdo en qué fue lo que ha pasado, pero se nos quieren imponer unos relatos, ¿no? Entonces ya desde el proceso de paz se veían como qué relatos son los relatos hegemónicos, quiénes fueron los malos y quiénes fueron los buenos, quiénes se merecen ser llamados víctimas y quiénes merecen ser llorados y quiénes aún ni siquiera estaban hablando de 287 líderes sociales, de los cuales la verdad si las organizaciones de derechos humanos no los levantan, nadie los lloraría tampoco. Entonces esa construcción de memoria la veo yo que se debe dar en el país y que debemos aportar nosotros desde afuera. Lo veo también aportar como una, no voy a decir obligación, pero como una labor casi ética frente a la construcción de paz, porque no puedes construir paz sin también tener una visión de qué fue lo que pasó y qué es lo que no se debe repetir, ¿no? Porque en este momento eso no está claro. Entonces, esas memorias hegemónicas han venido imponiéndose en Colombia durante largos años también, debido también a los silencios frente a la represión, y ahora, digamos, en estos años que nos esperan, en los 4 próximos años, va a ser aún más, ¿no? Y ahí es donde, digamos, desde el exilio nos tocará hacer una memoria, generalmente, y todas las diásporas, inclusive el exilio republicano y los chilenos, por ejemplo, lo que se hacía, lo que demuestran los ejercicios de memoria que ellos hicieron es que en la diáspora hay un potencial creador muy fuerte, porque estamos produciendo o sea, las formas creativas, la literatura, por ejemplo, viene siendo en realidad cosas marginales, hechas en las márgenes, ¿no?
No estamos allá, no necesitamos censurarnos frente a lo que pasa allá, pero también tenemos una visión completamente diferente y frente a los países de acogida también. O sea, no somos totalmente españoles o suecos y podemos, digamos, interpretar las cosas de diferentes formas, inclusive en el mismo país a donde llegamos. Eso, lo que ha demostrado la literatura chilena en el exilio o la literatura argentina, por ejemplo, es que además de aportar a la memoria, ha creado una literatura propia, un lenguaje propio, ha sido escrita en diferentes lenguajes. Algunos no han escrito para Argentina, sino que han escrito para su país de acogida. En Suecia lo estamos viendo, por ejemplo, los iraníes, los kurdos producen literatura, ellos tienen una forma especial de sueco que hablan, y han cambiado también las formas de escribir el sueco. Eso es un potencial en donde también nos recogen a otras diásporas, porque otras también hablamos de esa manera, ¿no? Hay una población de mucho migrante que se llama Rinkeby, y sueco en sueco, decimos que hay un sueco de Rinkeby, o sea, un lenguaje sueco que es muy de esa zona, que está hecho de palabras turcas, españolas, árabes, y en eso se está produciendo también literatura. Entonces, digamos, no debemos, por ejemplo, Ayna es la policía, y Ayna es la palabra turca para peyorativa frente a la policía, ¿no? O sea, y ya la policía sueca también hizo un apropiamiento de esa palabra y le puso algunos carros Ayna, ¿no? Entonces, sí, para tratar de tener una mejor relación con los jóvenes inmigrantes. Entonces, digamos que estos estilos de literatura, no debemos cerrarnos. Algunos de nosotros hablamos mejor la lengua en donde estamos, y entonces eso no debe cerrarnos. Quizás nuestra labor, si sentimos más a la sociedad de acogida, entonces esa labor se puede dar frente a la sociedad de acogida, y allí en Londres, en Uruguay, en donde estén, van a poder recoger quizás otros colombianos, y eso va a ser una fuente también de identificación, de construcción colectiva como diáspora colombiana. También soy segunda y tercera generación, y así es como he elaborado estas breves reflexiones que me han parecido que podía compartir con ustedes. No represento a ningún colectivo, solo me represento a mí, y por tanto no voy a detallar nada de mi biografía, sino que lo que voy a exponer parte de unas reflexiones que se han ido dando a lo largo de los años. También decirles que aquí, en este país, no tan solo ha habido un exilio relativamente reciente, y el que se conoce más quizás el del 39, después de la Guerra Civil, sino que se produjo otro exilio fruto de la dictadura, una dictadura anterior, del 1923 al 31, la dictadura del Primo de Rivera, que no ha sido rescatada de manera oficial, pero que produjo un gran exilio de, sobre todo, anarquistas, entre los cuales mi abuelo, y que curiosamente tendríamos que reflexionar por qué esta es una historia que no ha sido oficialmente rescatada. Bien, me produce, por tanto, una cierta emoción estar con ustedes, porque es un reconocimiento que entre algunos de nosotros hay un elemento en común, que es el de haber aceptado formar parte de una afiliación específica. Y a partir de esta aceptación, me parece a mí que lo que está en juego es producir algo a partir de esta herencia. Ustedes están en un momento de palabra y nosotros estamos en un momento de elaboración del silencio. Es una palabra que llega con retraso, a cámara lenta, y quizás las dos experiencias se pueden nutrir una de la otra. Una herencia, como sabemos, no es necesariamente fácil de aceptar, requiere transacciones, tiempo, y casi todas las veces son costosas. Y una vez aceptada, tendremos que decidir qué hacer con ella. Podemos hacer muchas cosas y será elección de cada uno, cada cual hacer con ella lo que crea más conveniente. Un objeto inerte para poner en una estantería, si es que hemos heredado un objeto, o hacer de este objeto algo, un documento, es decir, hacerlo visible en el presente, hacer que el pasado vibre en el presente.
Mi posición como hija y nieta de sujetos forzados al exilio, el abuelo durante la dictadura de Primo de Rivera y el padre, que era todavía un niño durante la retirada, y el subsiguiente internamiento en campos franceses, he decidido que mi posición no sea la de alejarme de la patologización a través de la cual muchas veces se describen a las segundas y las terceras generaciones. A pesar de, evidentemente, reconocer las distintas gradaciones traumáticas que representa haberse hecho cargo de manera consciente o inconsciente de los adultos que nos han precedido y de sus experiencias, lo que creo fundamental es pensar en una ética de la transmisión, como has comentado tú, precisamente creo que es crucial, a partir de este objeto que yo digo que es una herencia y que supone admitir que algo del pasado de nuestros padres, abuelos, madres, abuelas, guía nuestros actos y por tanto nuestra vida para siempre. Se trataría, por tanto, de pensar cómo esto pasa de lo individual a lo colectivo, es decir, para mí, al menos cómo hacer de esta herencia algo político. Algunos de nosotros escribimos, construimos objetos artísticos, nos dedicamos a las políticas de memoria. Esto para mí es justamente una de las posibilidades de hacer este puente entre un pasado que, si no se trabaja, puede llegar a ser mortífero para las segundas o terceras generaciones en el plano ya sí traumático. Creo que en la memoria tenemos que hacer una distinción importante y la tenemos que distinguir del recuerdo. Las generaciones posteriores no recordamos, como a veces se nos dice que hacemos en los actos memoriales, sino que construimos memoria a partir de la experiencia de otro. Es decir, convertimos el recuerdo de otro en narración, en relatos. Y este mismo sujeto que ha vivido la experiencia en primera persona, a través de los años, también convierte su recuerdo en memoria. Si no lo han leído, les sugiero leer las obras de Primo Levi, un judío italiano superviviente de Auschwitz, donde él mismo ha reflexionado mucho sobre lo que para él suponía ser un testimonio y comentaba que a medida que la experiencia de Auschwitz le era lejana en el tiempo, suplía los vacíos de memoria incluso a través de la literatura, es decir, la ficción, que no debemos confundir con la mentira, sino como una posibilidad de verdad, de representación. El recuerdo, por tanto, se convierte en memoria y aquí hay un punto bastante conflictivo, un punto para reflexionar. Algunos supervivientes han distinguido este recuerdo de la memoria haciendo referencia a lo corpóreo. Charlotte Delvaux, una francesa también superviviente de Auschwitz, habla de una manera un poco proustiana de la memoria de la piel. Hay otras referencias a lo corporal, pero es cierto que cuando los testigos primeros, los sujetos que han vivido la experiencia, desaparecen, esta memoria de los sentidos que alguien ha convocado al principio de esta jornada también va a desaparecer. Esta fue una de las preocupaciones de un escritor español-francés, Jorge Semprún, que decía, es cierto, cuando todos los supervivientes del Holocausto desaparezcan, incluido él, que era un superviviente de campos de concentración, va a desaparecer el recuerdo de la carne quemada en los hornos crematorios. Bien, pero él le daba una salida a la cual me adhiero, que es la elaboración literaria de este recuerdo convertido en memoria. Yo creo, y no sé si lo compartiremos, que en las segundas o terceras posteriores generaciones hay unos aspectos bastante dolorosos de los que casi nadie habla, que son, uno, hacerse cargo de la memoria de un adulto victimizado. Allí donde la mayoría de sujetos, digamos que niños, pueden construir un ideal, el ideal del papá o la mamá, el abuelo o la abuela, que ha seguido una vida, digamos que normal, entre comitas, nosotros tenemos que elaborar un héroe hecho trizas, un hombre o una mujer vencidos. Supongo que también a nivel político o público esta es una de las razones por las cuales digerir, y digo muy a conciencia, digerir testimonios es algo tan difícil para la sociedad. Digamos que sabemos más de las novelas, ficciones sobre un evento violento que de la lectura de los testimonios primeros.
No hay, por tanto, un espacio de palabra, un espacio de escucha. No hay, por tanto, una manera fácil de construir memoria colectiva, que tú también has hecho referencia. No es tanto la memoria que identifica a una colectividad, sino un conjunto de memorias que van a hacer posible su emergencia gracias a la interrelación que van a tener las unas con las otras. Soy un poco crítica y me dedico a la memoria, pero soy un poco crítica con las políticas de memoria. Y las abordamos, me parece a mí, desde un punto de vista utilitario, porque todavía no sabemos qué hacer con el testimonio. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y le damos un giro utilitario a las memorias. El saber para no repetir, por ejemplo, le damos un sentido profiláctico a la memoria, pero estamos siendo un poco injustos con todas las desgracias y violencias de Estado diversas que suceden después de memorializar o memorizar un evento violento. También tengo mis dudas sobre otros lugares comunes, como quien pierde la memoria pierde la identidad. No me adentraré ante esto, pero si esto es cierto, tenemos un problema grave, porque la mayor parte del mundo se ha movilizado hacia otros lugares y la memoria la han perdido, como ustedes ya han expresado, de manera bastante rápida. De todas maneras, hay algo de lo que no nos damos cuenta cuando lamentamos la pérdida de la memoria, y es que la memoria deja sus huellas indelebles a través de ciertos gestos, ciertos temores, ciertos sueños, ciertos ideales, pesadillas, y no solo en las primeras generaciones, sino en las segundas y en las subsiguientes. Por decirlo de alguna manera, habrá siempre alguien para quien estos gestos, temores, sueños o pesadillas será algo. Y con este material que es con el que tiene que hacer el heredero, tiene que construir alguna cosa. Las generaciones recibimos el pasado de manera física, los que tenemos muy cercano a personas que han sobrevivido a una violencia política. Así que creo que el cuerpo es el lugar de intersección entre este pasado del otro que irrumpe en el cuerpo nuestro, en el presente. Es este aprendizaje del cuerpo como posibilidad de alojamiento de la memoria del otro, me parece a mí, donde reside el aprendizaje y, por tanto, un cierto saber que podemos ofrecer las generaciones posteriores. Un saber que, para ser elaborado, y aquí sí que hablo de manera muy personal, necesita la distancia. O sea, no sé si esto vale la pena también considerarlo cuando se implementan políticas de memoria. La distancia, no sé si estarán de acuerdo, es necesaria. A veces no se puede construir hasta el fallecimiento de la muerte de padres o abuelos. A veces se necesita un cambio de geografía, un cambio de país, y a veces también un cambio de lengua, porque la otra lengua, la lengua adquirida, y también se ha mencionado aquí, permite unas libertades retóricas que la lengua propia limita. La memoria estorba todo proyecto, suele estorbar los proyectos de modernidad, excepto en el siglo XXI, en Europa al menos, donde la modernidad se construye a partir de la recuperación del pasado. Solo les diré que formé parte de un equipo de investigación que tan solo de libros que recogen la experiencia de los españoles en los campos de internamiento franceses desde 1940 a 2004, podemos hacer un corpus de 122 obras, de las cuales se conocen todavía hoy poquísimas aquí, muchas de ellas escritas en el exilio. Y es que se ha dado una relación bastante interesante. Los hijos de hijas y abuelos y nietos no han construido mucha memoria, estoy hablando ahora de narrativas, de literatura, pero sí que en cambio lo han hecho los descendientes en el exilio. Esto también es un fenómeno bastante interesante, y me parece a mí que no soy demasiado atrevida al decir que no hay diálogo no hay cruce de fronteras. Es curioso cómo algo que ha producido un exilio no ha producido este cruce de fronteras. Mencionarles también algo interesante, algunos de nosotros recordaremos, en 1951 había un cómic
un dibujante, creó, Manuel Vázquez, la familia Cebolleta. 1951, la dictadura empezó en el 39. En la familia Cebolleta había un abuelo que se llamaba el abuelo Cebolleta, a quien todo el mundo se sacaba de encima porque estaba explicando siempre batallitas. Estas batallitas no se especificaban, pero era evidente que era un abuelo que había pasado la guerra civil. En el 59 las batallitas ya eran un estorbo. Bien, quizás paralelamente a lo que empezó a darse en Europa en mayo del 68, que creo que tenemos que reivindicar, al menos en Europa, este movimiento juvenil revolucionario de orientación libertaria. Es interesante también decirlo, porque el Partido Comunista fue muy contrario a la organización del mayo del 68. Esta fue la generación, al menos en Francia y en alguna medida también en Alemania, que recuperó la historia y la memoria de los padres, de una manera muy valiente, porque muchos de ellos descubrieron, sobre todo en Alemania, que los padres estuvieron implicados en el Tercer Reich. Aquí también se produce, con una persona que pertenece a esta generación, una recuperación de una memoria muy olvidada, que es la de la deportación catalana y española en los campos nazis, y a Montserrat Roig, una escritora por aquel entonces joven, debemos la primera obra de recuperación de esta memoria en 1977. Bien, ya he mencionado que de esta memoria republicana sí que hay muchísima producción, sobre todo en Francia, que es donde fueron a parar la mayoría de exiliados, y en segunda medida en México. Quisiera, para terminar ya, lanzar una hipótesis para el debate, si es que hay tiempo para el debate, e insistir sobre el hecho de que la escasez de conocimiento, de testimonios, que también es una voluntad de no saber por parte nuestra, ha producido en contrapartida, para mi gusto, un exceso de memorialización, y que este exceso está tapando lo que yo llamo la capacidad para sentir el vértigo del pasado. Para mí hay una obra muy reciente, un film que, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, El hijo de Saúl, del húngaro László Nemes, que salió en 2015, que creo, para mí, que es un experimento muy exitoso sobre la posibilidad de sentirnos en este vértigo del pasado. También considero que, respecto a estos eventos del pasado, todos somos segundas y terceras generaciones, aunque los conocimientos que nos han sido transmitidos hayan sido por vías diferentes, una vía más racional y otra más sensorial. Dentro de los muchos valores que creo que podemos aportar, los que decidimos un poquito con recelo, en mi caso, el apelativo segunda o tercera generación, es que además podemos contribuir a pensar las consecuencias subjetivas de las violencias políticas del pasado, y haciéndolo enseñar a confrontarse con el pasado no como una narración, sino precisamente como una herencia a la que podemos elegir, rechazar o aceptar. Hay muchos elementos que pudiéramos hablar sobre el exilio colombiano, y creo que en este contexto valdría la pena tratar de hacer como esos puentes de lo que decía Gerard, como tratar de entender, bueno, cuáles son esas similitudes o diferencias como con el exilio republicano español de los años 30. De entrada y a priori decimos, y esto ha sido un tema que ha rondado en estos días del encuentro, es, bueno, pareciera que el caso colombiano y el caso, del exilio español son muy distantes en el tiempo, entonces trazar unos puentes históricos pareciera muy complicado, pero por eso la memoria nos da unos elementos para entender desde otra perspectiva, y en eso, tenemos que remontarnos como tiempo atrás. La historia del exilio colombiano se enmarca en la historia de los exilios y destierros de la América Latina, que vienen incluso de la época de la colonia, con pocos casos documentados, pero también de aquellos que trataban de oponerse a ciertas formas colonialistas que tenían que salir de una nación a otra, y eso va mucho tiempo atrás, que en este momento ni siquiera podría abordarlo, pero en lo que nos compete, a nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica, que es hacer la reconstrucción y contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano, tenemos que viajar por lo menos en el tiempo hasta 1948, que es cuando, surge un evento que para muchos es la génesis del conflicto armado colombiano, cuando muere uno de los, y es asesinado un líder
digamos que a través de la democracia quería dar un protagonismo a una forma de pensar diferente, y es asesinado en la ciudad de Bogotá, lo que en Colombia se conoce como el Bogotazo. Ese 1948, estamos saltándonos solo más o menos 9 años después, y hablamos de 1939, que creo que Marta nos va a hablar un poco también de eso, y creo que ya se ha tocado en las presentaciones, que se da ese exilio republicano, sobre todo aquí en la frontera, entre Cataluña y Francia. 9 años después se da este evento que da origen, digamos, para muchos a lo que es el conflicto armado colombiano. En ese momento se empiezan a dar muchos exilios que no son muy documentados. Ahí empieza una época muy convulsionada, una época de violencia, que había exilios de colombianos que se iban sobre todo a Venezuela y a Panamá, principalmente a los países fronterizos, pero muchas migraciones internas, y de hecho a los que hoy en día llamamos desplazados internos, en su momento se llamaban los exiliados, a quienes salían de una región a otra. Como, digamos, curiosamente, ese día del 9 de abril de 1948 en Bogotá estaban reunidos los representantes de todos los países de las Américas, y cuando, digamos, hay una erupción de violencia en la ciudad, estaban reunidos en un congreso, tienen que trasladarse de una parte de la ciudad a la otra, y eso es un hecho que es muy poco sabido. Ahí se da la creación de la Unión de Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos. Surge en el contexto, digamos, mientras Colombia estallaba una guerra, se hacía la apuesta regional por una unión, digamos, de los Estados Americanos, que tiempo después daría origen a todo el sistema interamericano de derechos humanos, que se convirtió para muchos estados latinoamericanos en esa arma de lucha para la defensa de los derechos humanos, y en muchos sentidos pionera en temas de protección a los refugiados y a las personas asiladas. Colombia entonces empieza a jugar esa parte fundamental, y digamos, dentro de esa historia de no solamente del conflicto colombiano, sino de los exilios latinoamericanos. Esta es una parte que se conoce muy poco, y cuando uno habla del exilio en América Latina tiende mucho más a pensar justamente en los casos que ha apoyado mucho, digamos, aquí la agencia catalana de el Cono Sur y Centroamérica, que son unos casos, digamos, muy fuertes, pero se desconoce mucho el tema colombiano, justamente porque los colombianos hemos tenido esa deuda histórica de visibilizar qué ha pasado más allá de las fronteras. Nuestro conflicto, como bien presentaba la en la introducción, ha sido muy grande. Hablamos de millones de víctimas, en unos rankings muy complicados, en los que Colombia está junto a Siria actualmente, pero en este momento cerca a Irak y Afganistán, o temas, digamos, de unos conflictos muy graves, con unas intervenciones bélicas en África Central. Entonces Colombia ha dado una magnitud muy fuerte en su interior, pero también hacia su exterior, y esa parte de la historia no se la ha contado. Y en ese sentido, mientras avanzaba, por ejemplo, el exilio del Cono Sur, que eran, digamos, toda esta política de la Operación Cóndor y una persecución, digamos, a ciertos líderes, en Colombia se da también esto en una menor intensidad al principio y unos años después. Mientras en el Cono Sur arranca en los años 60, 70, en Colombia se va dando esa manifestación en los años 80, 90 con listas de la muerte y persecución a ciertos líderes políticos, que incluso ya nos vamos trasladando hace unos 30 años, y algunos de los compañeros que están aquí, que vinieron a este encuentro de diferentes países, llevan 30 años en el exilio. Entonces justamente empieza a acercarse a esa historia que parece tan lejana, pero que tiene como esos mismos lazos, y que tiene mucho diálogo con otras realidades, sobre todo en la región, en el Cono Sur. Después, con la crisis de refugiados que había en los años 80 en los países de Centroamérica y el Triángulo del Norte, sobre todo en El Salvador y Guatemala, daban cuenta de cómo un país que entraba en esta serie de conflictos llevaba a la población a desplazarse primero de las zonas rurales a las zonas urbanas, y después también tratar de buscar protección por fuera, como muchos buscaban en su momento refugio en el caso mexicano. Eso es oleadas masivas de migración a través de las fronteras, y hablando de cientos de miles de refugiados, como en su momento volvió a pasar en Colombia también unos años después. Esa situación, más o menos a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se vuelve una realidad generalizada para el caso colombiano, cuando miles de personas cruzaban las fronteras, especialmente hacia Panamá, Ecuador y Venezuela, buscando protección. De esa manera, el caso colombiano tiene un poder explicativo muy grande, como un puente en Latinoamérica que explica tanto unos nexos con lo que ocurrió el exilio en el Cono Sur, pero también el exilio centroamericano, y justamente si nos ubicamos geográficamente, Colombia está ahí en la mitad, y comparte de parte y parte de unas realidades que van desde unos exilios, de unas persecuciones muy focalizadas a unos grupos de izquierda, como ocurrió en el Cono Sur, pero también después unas persecuciones mucho más generalizadas y contra ciertos sectores de la población, con unas prácticas de violencia muy fuertes, como son las masacres, las torturas y las prácticas de tierra arrasada, como ocurrió en Centroamérica. Entonces, en ese sentido, el caso colombiano
pareciera, digamos, dar cuenta mucho y resumir de alguna manera esa larga historia del siglo XX del exilio latinoamericano, y también con unas partes muy importantes que tienen una conexión muy importante con Europa. Y esto, digamos que para seguir haciendo estos paralelos que nos ayudan a entender y ver cuáles son las relaciones también que como pueblos, como pueblo catalán, el pueblo colombiano, se puede entender este tipo de ideas, es América Latina acogió a muchísimos, a cientos de miles de exiliados europeos en el contexto de la guerra, pero antes de la Segunda Guerra Mundial a cientos de, sobre todo, perdón, a miles de exiliados de españoles republicanos que salían en diferentes lugares y en diferentes contextos. Sobre todo México jugó un lugar protagónico, pero también Argentina y otras partes. Hoy en día incluso encontramos, y algunos incluso tenemos amigos que son fruto de una segunda o tercera generación de esos exilios, y hay unas rupturas muy grandes porque es muy difícil trazar esos puentes y poder reconstruir este tipo de memorias. De hecho, por ejemplo, yo conozco y tengo unos amigos que son segunda y tercera generación de exilios catalanes que, por ejemplo, por esa experiencia no hablan catalán. Y entonces, de hecho, han tenido experiencias de, bueno, voy a Barcelona, voy a Cataluña y no me siento como acogido porque me dicen, usted no habla catalán, entonces no, digamos, no es propiamente un catalán. Y justamente esa es una de las rupturas que genera el exilio, porque dan ese tipo digamos, de rompimientos. Y entonces es muy fuerte entender cómo el caso, digamos, latinoamericano, que era un lugar de acogida para tantos exiliados europeos, particularmente españoles, después se convierte en una región de expulsión, y es justamente, tiene ese juego como con Europa, donde se buscaba protección. De hecho, un tema que no se habla mucho en Colombia, porque esa parte, digamos, de la historia parece que estuviera, nadie la hubiera querido incluir, porque está solamente de manera residual en algunos libros de memorias o en algunos textos de historia. Temas como que en Colombia, y ahí Gerard decía, bueno, ¿qué paralelos puede haber sobre el exilio llegando, digamos, de una manera simbólica al poder y generar un cambio? De hecho, en Colombia hubo una dictadura que fue la dictadura de Rojas Pinilla, que se dio después de que estalla esta guerra de 1948, cuando hay un caos en Colombia, hay una transición de gobiernos y llega una dictadura. El presidente, digamos, que es derrocado por la dictadura, viene exiliado a España, y de hecho se encuentra con su contraparte de otro partido. En Colombia había dos partidos, que era el conservador y el liberal, y se encuentran aquí en Sitges, que queda nada más a 30 minutos, me corrigen si no estoy mal, muy cerca de aquí, que es más pensado como un balneario. Bueno, ahí estos dos señores firman lo que se llama el Pacto de Sitges, que es una apuesta desde el exilio a generar un cambio político en Colombia. Y ellos van con ese pacto firmado entre los dos partidos, se van a Colombia, derrocan al dictador. Ahí parecía que la historia era muy bonita, y era muy simbólica justamente porque es firmado desde el exilio ese pacto, sino que, digamos, la historia, desafortunadamente para Colombia, pues dio un giro como inesperado, porque lo que se hizo fue el Partido Conservador y Liberal se repartieron el poder. Básicamente decían, 4 años gobiernas tú, 4 años gobierno yo, y eso generó una serie de exclusión, y sobre todo no se reparó a las víctimas que había atrás. Eso lleva a unas oleadas de violencia y a la creación en ese contexto, más o menos en 1963, de las guerrillas contemporáneas, que han sido como las FARC y el ELN, que han sido las más largas en la historia del conflicto colombiano. Si bien ha habido muchas, y es también a veces difícil resumirlo. Esto nada más es un punto histórico de conexión. A veces, digamos, es importante ver esas relaciones. Entonces, el lugar que tuvo, por ejemplo, Cataluña dentro de esa parte histórica, que da lugar a un proceso político en Colombia que desafortunadamente no tuvo un buen desenlace, pero es parte, digamos, de esa parte del exilio que siempre es transversal y que juega un rol determinante, no solo en la evolución política de un país, sino también en las rupturas que se generan con su población, sobre todo cuando tiene que salir y no hay unos procesos de reconstrucción de las memorias que permitan articularse, bien sea desde la diáspora, como decía Joana, o a partir de su retorno.